Cristo no puede equivocarse, y esto es lamentable porque yo lo tengo que enseñar también, porque en los seminarios no se da buena cristología y hay muchos sacerdotes y muchas personas que tienen conceptos cerrados de Cristo. Y esto es importante aprovechar, yo quiero aprovechar todo, porque un exorcista no puede ignorar la naturaleza que tiene Cristo, porque Él es otro Cristo y porque tiene que combatir con Cristo contra Satanás. Así que, así como yo voy a explicar qué es un ángel, cómo se comporta, cómo se mueven, cómo operan, para que entendamos cómo es una posesión, también voy a hablar cómo es Cristo, cómo actúa, cómo opera, pero tengo que ver cómo es. Y vamos aquí a decir algunas cosas. Cristo no puede equivocarse, no puede tener error, pero además de que no puede tener error, Cristo gozaba de la visión beatífica en este mundo. Con su ciencia natural, ciencia beatífica, en su parte humana, no divina, en su naturaleza humana, en su entendimiento humano, con su entendimiento humano, contemplaba la esencia de Dios continuamente. A eso se le llama visión beatífica. Lo que tienen los bienaventurados en el cielo y los ángeles que ven a Dios constantemente, no se distraen de Dios. El entendimiento humano de Cristo gozaba continuamente de esa visión beatífica. Y lo vamos a probar, porque esto es muy importante. Esto me da una tranquilidad a mí, me da una seguridad cuando voy a luchar contra el demonio, porque no es Cristo hombre lleno de imperfecciones que trata de luchar contra el demonio, no es eso. Entonces, supo Cristo desde el primer instante de su concepción que Él era Dios, desde el momento del instante de la concepción. Y por tanto Él supo que era Dios y supo que era el Mesías. No se iba preguntando, pero entonces yo, como dicen algunos teólogos, ¿verdad? Entonces yo debo ser el Mesías, porque mirá, ¿no seré yo el Mesías? Sí, porque dice Isaías, no sé, después le voy a preguntar a mi mamá. Se los voy a demostrar. Lo supo su madre, en primer lugar. Perfectamente que lo que ella iba a concebir en sus entrañas no solamente era humano, sino divino humano y persona divina. Ella iba a concebir a Dios. ¿Por qué lo tiene que saber la Santísima Virgen? Porque si yo voy a comulgar, lo que recibe María Santísima es tremendo, no lo recibe en su panza nada más. Porque Dios va a tomar de todo su ser una naturaleza humana y entra por su corazón. Cuando dice fiat, primero es la voluntad que recibe a Dios en su interior y lo adora. Imagínense que está adorando lo que es puramente humano. Es un error, madre. Ella tiene que saber lo que va a recibir. Cuando yo voy a comulgar, la Iglesia me dice que tengo que saber que voy a recibir a Cristo, Dios y hombre verdadero, y su persona divina. Eso lo tengo que saber. Por eso el sacerdote dice el cuerpo de Cristo, para que a ver si sabe la persona. Amén significa así es. Es un acto de fe previo, si no, no se lo puedo dar. Es la prueba de que la persona sabe lo que le estoy dando. Porque si yo comulgo sin saber, cometo un pecado mortal. ¿Por qué? O porque no adoro, teniendo que adorar, creyendo que es un pan. O porque adoro lo que es un pan, o lo que es una naturaleza humana nada más, no divina. Entonces hay un problema serio. Cuando un sacerdote encuentra una hostia y no sabe si está consagrado o no, y uno dice, por las dudas la comulgo. No. ¿Y qué haces cuando la comulgas? ¿Adoras? ¿Y si adoras un pan? Entonces no adoro cuando lo comulgo. Y para eso tirarlo al agua, que se disuelva. Si lo vas a comulgar como si fuera un pan, no. Entonces, si uno está en duda, lo pone en agua y lo deja que se disuelva en agua, le puede echar un poquito de alcohol para que se disuelva más rápido y a la semanita ya está disuelto y lo vuelcan en un lugar donde no se pise, digamos, por respeto, en una maceta o en algún lugarcito. Bien. ¿Qué hubiera pasado si María pensaba que lo que estaba recibiendo en sus entrañas era una concepción humana nada más, de un niño milagroso, pero humano? Entonces ella está solamente recibiendo algo humano cuando es divino, no lo está adorando. O al revés, si hubiera sido solo
humano y ella creía que era divino, estaba haciendo idolatría en su interior, porque estaba adorando lo que era puramente humano. Entonces ella sabe perfecto, porque Dios le abre el entendimiento, le habla clarísimo en el prólogo en San Lucas, capítulo 1, ahí habla clarísimo en la anunciación del ángel, y María entiende perfectamente bien que es el Mesías, Hijo de Dios, y Dios, también naturalmente Dios, y es la persona divina la que recibe ella. ¿Y cuál es otra prueba? Otra prueba es que Isabel, movida por el Espíritu Santo, que la mueve a decir, porque la ilumina a ella, porque el Espíritu Santo no usa a las personas como si fuera un maniquí, sino que respeta la libertad, la conciencia, el entendimiento y la voluntad, porque Dios no usurpa a una persona como hace el demonio. Entonces inspira y mueve y le hace entender a Isabel, y lo que va diciendo lo entiende Isabel. ¿Cómo es que la madre de mi Kyrios, única forma de traducir el Kyrios es Señor, pero Señor Dios, no el Señor que vende fruta acá o vende verduras, no es ese Señor. El Kyrios se refiere a Dios y está escrito en griego. ¿Cómo es que mi Dios, la madre de mi Dios, viene a mí? Clarísimo. Entonces, si Isabel lo sabe, ¿cómo no lo va a saber María, que lo recibió? ¿Y cómo no lo va a saber Cristo, que es el mismísimo Dios? Bien, eso es razones de conveniencia, y creo que son bastante fuertes para entender que Cristo sabía desde la concepción misma y no tuvo jamás duda de que Él era el Mesías. Como dicen ahora los teólogos modernos, ¿verdad? Que se iba dando cuenta de a poco, y que creo que algunos dicen que recién se dio cuenta y algunos dicen que ni siquiera se dio cuenta en la cruz cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya al final no sé ni lo que soy, encomiendo mi espíritu y lo que sea. Imagínense. El Padre y yo somos uno, dice Jesús. Imagínense que está diciendo y ni sabe lo que está diciendo. Así no actúa Dios en ninguna persona. Y Cristo tiene naturaleza divina humana y su persona divina. En la Sagrada Escritura encontramos un texto clarísimo. Dice así: nadie sube al cielo, dice Jesús, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Juan 3:13. ¿Cómo puede estar en el cielo? No dice que estará, no dice que estuvo en el cielo, ni que estará en el cielo, sino que está presente. Está siempre en el cielo el Hijo, siempre. ¿Cómo? Contemplando la esencia de Dios, la única explicación. Y en esto se basa el magisterio de la Iglesia para enseñar de forma clara, porque la Congregación para la Doctrina de la Fe, en ese tiempo llamado Santo Oficio, definió, es una definición, 7 de junio de 1918, declaró que no puede enseñarse con seguridad que Cristo no haya poseído esta ciencia. No hay que enseñar que Jesús no la tuvo, porque estaban enseñando que no, y salió este documento. Denzinger, si quieren, 2183, y si no lo pueden buscar como Santo Oficio del 7 de junio de 1918, y además lo va a decir el Papa en la encíclica Mystici Corporis Christi, del cuerpo místico. Dice así: aquel amorosísimo conocimiento, habla de Jesús, el conocimiento de Cristo, que desde el primer momento de su encarnación tuvo de nosotros el Redentor divino, está por encima de todo el alcance escrutador de la mente humana, toda vez que, en virtud de aquella ciencia beatífica de que disfrutó Cristo apenas recibido en el seno de la Madre Divina, tiene siempre y continuamente presentes a todos los miembros del cuerpo místico y los abraza con su amor salvífico, en el pesebre, en la cruz, en la gloria eterna del Padre. Cristo ve ante sus ojos y tiene unidos así a todos los miembros de la Iglesia con mucha más claridad y mucho más amor que una madre conoce y ama al hijo que lleva en su regazo, que cualquiera se conoce y ama a sí mismo. Entonces no solamente tenía la visión beatífica, dice acá el Papa, sino que la visión continua de todo el cuerpo místico. Me veía a mí
Por eso cuando yo digo en el Huerto de los Olivos que sufrió viendo a cada uno de los pecadores, a cada persona, veía uno por uno. Esto tiene fundamento aquí, en la visión beatífica de Cristo como hombre, porque como Dios obviamente que tiene su propia contemplación, como hombre. Esto lo desconocen muchísimos. Luego está el tema de la compatibilidad entre la visión beatífica constante de Cristo y sus sufrimientos, que no hay ningún problema porque el alma tiene dos movimientos, ¿no? El alma, por un lado, anima el cuerpo, anima, es forma del cuerpo, constante. Mientras es forma del cuerpo, realiza dos operaciones, mientras hace eso, informar, realiza dos operaciones espirituales en su parte superior llamada, por eso se dice alma o espíritu. Se refiere a espíritu cuando realiza sus dos operaciones espirituales, se le dice el espíritu del hombre. Mientras alma se refiere uno cuando haciendo alusión a que está animando el cuerpo, pero es la misma alma, en dos funciones, tiene dos operaciones espirituales, el entendimiento y la voluntad, conocer y amar. Entonces, mientras está conociendo la esencia divina, mientras está amando constantemente a su Padre y está gozando en su parte espiritual superior, su parte inferior recibe, porque en el alma, porque está informando el cuerpo, se reciben todos los dolores y sufrimientos. La parte física, orgánica y psicológica de Cristo puede estar sufriendo mientras está contemplando a Dios. Un poco de esto se ve en los santos mientras sufrían, como, San Lorenzo en la parrilla, que hacía un chiste, deme vuelta que ya estoy cosido de un lado, ¿cómo puede ser que está muriendo y haga un acto de humor? Cuando está sufriendo tanto, es que está gozando con tanta felicidad en su parte superior que casi o no le importa nada. Lo mismo en su parte física lo tiene superado por esa fuerza interior del amor, no sé, hay algo ahí. Por ejemplo, San Esteban, que es apedreado y su cara estaba transfigurada en éxtasis, con una sonrisa, viendo la esencia divina, o sea, viendo a Dios, no sé qué estaba pasando ahí, un éxtasis, pero sufrió gozando. Muchos santos sufrían gozando. Se habla de San Pablo Miki y sus compañeros, donde se habla claro ahí en el oficio de lectura, que hacían seña con los dedos de felicidad, Trinidad Santísima, ¿verdad? Mientras lo estaban desollando vivo, así, bueno. Entonces sí se pueden dar las dos cosas. También decimos que Cristo en el cielo y María tienen sufrimientos, porque no dejan de contemplar y estar felicísimos, no le falta nada, pero también es compatible que ellos ahora, por disposición de Dios, puedan sentir, porque es la manera que uno tiene. Una mamá quiere sentir lo que el hijo siente, quiere sufrir, ay, si yo estuviera en lugar de mi hijo. Cristo y María comparten el sufrimiento de la humanidad nuestra, sufren con nosotros, se duelen físicamente, se duelen, el corazón es físico. El culto a los corazones de Jesús y María es porque el corazón está resucitado, es un corazón vivo, tanto en María como en Cristo, que son los dos únicos que están, según nos enseña la Iglesia, en cuerpo y alma, porque es la nueva Eva y el nuevo Adán que han realizado todo el ciclo y se presentan allí como aquellos que nos animan a llegar al estado en que ellos ya se encuentran, el estado completo, el estado acabado de la redención que nos espera. Entonces, eso, el magisterio, Santo Tomás también, la enseñanza de este Papa, Pío XII, en la Mystici Corporis Christi, que es una encíclica y está enseñando eso, no contradice la doctrina católica de todos los tiempos, sino que va según la doctrina que se venía enseñando, lo venía enseñando Santo Tomás de Aquino, lo venían explicando, enseñando en distintas partes de la Iglesia, es doctrina común de la Iglesia, esto que digo de la visión beatífica, es doctrina común de la Iglesia, y además lo enseñaron los padres de la Iglesia, por tanto, es verdadera enseñanza del magisterio. Además, desde el punto de vista teológico, si Cristo, hombre, se puede y se debe decir que es Dios, a ver, de Cristo, hombre, yo puedo decir que es Dios.
por eso lo puedo comulgar. Ese Cristo hombre es Dios. Es correcto. Se llama comunicatio idiomatas, la forma de hablar de Cristo que tenemos. Cristo hombre es Dios, es correcto. Si yo puedo decir Cristo hombre es Dios, con mayor razón puedo decir Cristo hombre ve a Dios, porque es más ser Dios que verle. ¿O no? Estamos estudiando filosofía. Es más el ser que su operación, y primero está el ser para que pueda operar, para que pueda ver tiene que estar. Es más ser Dios que ver a Dios. Entonces, si de Cristo hombre se puede decir que es Dios, con mayor razón debe decirse ve a Dios y conoce a Dios, pues es más ser que ver o conocer a Dios. Eso es un argumento de razón para darnos cuenta que hay una lógica allí. Debe ser considerada esta verdad como un elemento de la revelación que el pueblo cristiano ha vivido siempre como una realidad en la que cree. La mayor parte de los cristianos siempre ha pensado, si Cristo es Dios, evidentemente lo sabe. En cuanto que todo esto es... Bueno, Santo Tomás de Aquino también habla aquí muy hermosamente en la Tercia Pars, cuestión 34, para que lo quiera ver. Habla en el artículo 2, la perfección espiritual de la naturaleza humana que Cristo tomó no le fue adquiriendo por grados, sino que la poseyó por entero desde el principio. Y cuando se dice en la Escritura que Cristo iba creciendo en sabiduría, en gracia, delante de Dios y los hombres, está hablando de una manifestación. Se dejaba ver así por los hombres, porque Él no esperó en tener 30 años para tener toda la sabiduría. En un momento se le ocurrió a los 12 y se fue a darle una lección a todos los doctores, porque en el momento que quiso tuvo toda la sabiduría completa, superior a todos los doctores del momento. Les dio una lección a todos. Entonces no necesitaba esperar el tiempo. Podía haberlo hecho de más chiquito también. Y el Catecismo de la Iglesia Católica hace alusión también, el Código de Derecho... Bueno, esta doctrina de Santo Tomás está recomendada por la Iglesia en el Código de Derecho Canónico, en el Concilio Vaticano II, en la Gravissimus Educationes número 10, Optata Antocios número 16, Código de Derecho Canónico 252, inciso 3, también está en el Catecismo de la Iglesia Católica 473. Ahora, yo voy a explicar algo también sobre Cristo para que nos dé confianza cuando vamos a hacer oración de liberación. El demonio se aterra ante estas cosas. Les digo que si uno no cree estas cosas, muy difícilmente puede ser un buen exorcista. Hay que saberlas, hay que conocerlas, porque eso fortalece la fe auténtica, verdadera, es andar en verdad. Porque uno que desconoce la cristología, ¿qué vas a hacer ahí, pobre hombre? Vas a tener conflictos, te van a dar vuelta en cualquier momento. Hay que conocer bien la doctrina, sobre todo la cristología, la mariología y eclesiología, el misterio trinitario, el misterio de la encarnación, los sacramentos y los sacramentales. Entonces voy a explicar, porque esto que voy a decir va a ser una novedad para muchos sacerdotes, sé que va a ser una novedad porque he sido formador muchos años en los seminarios y he dado conferencias y pláticas también a sacerdotes, he hablado con muchísimos. Y a veces se desconoce, muchos desconocen, porque lamentablemente no tuvieron una buena formación. Y también sirve para todos los laicos que nos están siguiendo y para ustedes los religiosos, les repaso porque ustedes lo saben. A ver, ¿cómo es la cuestión? Si Cristo tiene persona divina y tiene naturaleza divina, pero asumió también una naturaleza humana, no está asumiendo persona humana, naturaleza, es decir, puede operar como hombre, pero no tiene un yo humano. El yo que tiene únicamente es divino, el único yo divino, que es la segunda persona de la Trinidad. Ese yo, cuando Cristo decía yo, ese es el verbo. Cuando decía, yo estoy llorando, supongamos, yo tengo hambre. A ver, ¿quién es ese yo? El verbo. El verbo tiene hambre. ¿Cómo puede tener hambre? Porque tiene naturaleza humana.
porque tiene naturaleza humana, el verbo tiene hambre. Cuando el niño lloraba, ¿quién lloraba? El ojo no llora, ¿verdad? Lloro yo. El niñito, si puede hablar, dice, yo estoy llorando, yo estoy llorando, yo, el verbo, llora el verbo, para que entendamos la humillación tremenda, lo que significa que Dios se haya encarnado. Llora el verbo, esas lagrimitas son humanas, ese ojito es humano, ¿verdad? El llanto es humano, pero es del verbo, al modo humano, porque actúa, es una naturaleza, es una forma de actuar, de operar. Cuando ese niñito, miren lo que voy a decir, y esto nos hace entender de verdad la humillación del verbo, porque si el niñito se hace encima, ¿quién se hace encima? Disculpen que diga esto, pero es increíble esto, a mí me ayuda mucho a amar a Dios, y me sorprende la humillación del verbo, porque el que se hace encima es el yo, es Dios que se hace popó, porque tiene naturaleza humana, no se hace popó la naturaleza divina, por favor, no. Pero en su naturaleza humana, el verbo sí se hace popó. Y la Virgen tiene que limpiarle la colita al verbo, porque es naturaleza humana, pero se lo limpia al verbo. Al verbo le limpia la colita, ¿me entienden? Esto es muy importante para que entendamos lo que significa la kenosis. Se despojó de su condición divina, de sus apariencias. Entonces, ese Jesús, cuando está mirando a la Virgen María chiquitito, está mirando. ¿Quién es el que la está mirando a la Virgen? El verbo. Con ojos humanos. Tiene todo el ojo, todos los nervios, todo eso es humano. Hasta la parte humana capta también. Capta con su entendimiento humano también. Su voluntad humana quiere también mirarla a la Virgen. Está conociendo humanamente los ojitos, pero divinamente también, y con voluntad divina también, pero su yo, el que está mirando es el verbo, solo el verbo. ¿Por qué tiene valor infinito la muerte de Cristo? Porque muere no un hombre, muere Dios en su humanidad, porque para eso la asumió, para que se separe el alma del cuerpo y se produzca la muerte. Pero el que muere no es la naturaleza humana, no puede morir la naturaleza humana, ni vivir, ni existe una naturaleza humana sin una persona. Entonces, el que muere es la persona. A mí me van a matar, no a mi brazo, a mi naturaleza, a mí. Entonces, al que matan es al verbo en cuanto hombre. Entonces, el valor meritorio es infinito porque la persona divina tiene valor infinito. El sacrificio es de una persona divina, del verbo, y se sacrificó en su humanidad, porque como divino, en su divinidad no se puede sacrificar, porque es puro espíritu. Bueno, espero que esto sirva para cuando leamos las Escrituras, cuando hablemos con ese Jesús, Dios mío. Si ustedes se imaginan que Jesús le está mirando el verbo, con ojos humanos, y eso porque la parte humana también, o sea, tiene sus ojitos humanos tremendamente, porque su entendimiento también es humano y divino, pero también humano, y voluntad humana y también divina. Tiene dos voluntades Cristo y dos entendimientos, una sola sensibilidad, un solo conocimiento sensitivo, y apetito sensitivo es humano, lo sensible es humano, solo humano. Pero el yo es distinto de su conocer y amar. ¿Quién conoce? Yo. ¿Quién ama? Yo. Amar y conocer son potencias, capacidades son modos de actuar de ese yo. Cuando Cristo dijo en el huerto, Padre, si quieres pase de mí este cáliz, de mí, de mí, se lo dice el verbo en cuanto hombre, porque el verbo está sufriendo como hombre tanto, eso es tremendo. El verbo sí sufre, porque asumió la naturaleza unida a su persona. Sí lo sufre, el verbo lo sufre. Siente dolor el verbo, nunca sintió dolor Dios. A partir de la encarnación sí, pero no es porque Dios quede modificado, sino que se modifica la naturaleza humana asumida por el verbo. Porque Dios no puede quedar modificado.
Bueno, es otro misterio ya para explicar, pero entendamos eso. En el huerto, el que dice que aparte al Padre el cáliz es la persona divina, porque su naturaleza humana en su naturaleza humana ya no soporta lo que él está contemplando y viendo en su entendimiento humano. Es mucho, está por morir de agonía, porque ve el pecado y ve que él lo está cometiendo, y ve porque él, al asumir, se hace responsable de todo lo que se hicieron los hombres, hacen y harán de mal y de bien. Él asume. Lo bueno que ve hacer en ciertas personas lo llena de gozo, pero el mal es como que él lo está haciendo, él, porque lo asumió. Eso, asumir no es ponerlo como una mochila fuera de uno, asumir es meterlo en su propia voluntad. Yo me hago responsable, yo Padre, no lo mires a ellos, mírame a mí. Eso es, asumir es algo interior, del espíritu. Me hago reo, me hago responsable, pero eso significó que Cristo estuviera viendo lo que Él está haciendo sin haberlo hecho, pero como si lo estuviera haciendo Él, sin haberlo hecho Él. Entonces veía todos los pecados más atroces, más tremendos. Jesús veía que Él lo estaba haciendo. No veía la cara de quien lo hacía, veía su propio rostro. Y eso el Verbo no podía soportar. ¿Cómo va a soportar el Verbo santísimo semejante cosa? Por eso decía, aparta, pero que no se haga mi voluntad, para que veamos el tipo de sufrimiento que pudo soportar una naturaleza humana asumida por el Verbo de Dios. Es decir, lo que soportó Dios en una naturaleza humana, porque si le hubieran puesto más presión a la naturaleza humana, se muere. Dios, hombre, se muere, se le separa el alma. De hecho, va a morir en la cruz porque lo van a someter tanto que el alma se le va a separar del cuerpo. Lo van a someter a la muerte. Muere Dios, no la divinidad. Muere Dios en cuanto hombre, no en cuanto Dios. Por tanto, decimos que no muere la divinidad, muere Dios en cuanto hombre. Y la naturaleza humana se le separa el alma, que va a descender al seno de Abraham, y el cuerpo queda ahí en el sepulcro. El cuerpo es divino, porque la persona sigue asumiendo un cadáver. La persona divina es la que está ahí, es el cadáver de la persona divina, y este es el alma de la persona divina. Y la resurrección de esa persona consistirá, en su parte humana, en que el alma se le vuelva a juntar al cuerpo, para que se tenga completa la naturaleza humana, y ahora el Verbo sigue con su propia naturaleza humana resucitada. Pero nunca se separó la persona divina del alma separada, ni del cadáver de Cristo. De tal manera que si uno entraba al sepulcro podía adorar ese cadáver, como adoramos la cruz el día Viernes Santo, porque ese cuerpo, donde no está el alma, sigue estando la divinidad, porque es un instrumento vivo y libre de la redención. Por eso la cruz, el Viernes Santo, solo el Viernes Santo se adora siendo algo material, porque en ese momento se transformó en un instrumento de la divinidad, del yo que es divino. Lo usó como instrumento, así como usó la naturaleza humana de Cristo, que se hizo adorable, asume también la cruz, porque es el medio que utilizó para la redención de los hombres, con la diferencia que la humanidad de Cristo es un instrumento libre y la cruz es un instrumento no libre, pero es un instrumento por el cual fue utilizado para la redención de los hombres. Por eso adoramos la cruz el Viernes Santo, y solo el Viernes Santo, cosa que muchos no saben por qué adoramos la cruz el Viernes Santo. Es en virtud de la persona divina, asumida por la persona divina. Así como adoro la uña de Cristo porque está asumida por la persona divina, así adoro la cruz solo el Viernes Santo porque fue el día, porque si yo lo hiciera todos los días hay un serio problema, porque yo no puedo adorar eso separado de la redención, no, porque es una madera. Pero ese día no es una madera, es un instrumento de salvación. Por eso la adoramos haciendo la genuflexión. Te adoro, cruz, te adoro, porque aquí está asumida en este momento por la persona divina del Verbo, esa cruz. Está asumida, Dios mío, es como una cruz viva.
no porque ella tenga vida, sino que le da vida, el mismo Dios le da vida, la convierte en un instrumento que da vida, porque es lo que nos ha producido a nosotros.